Buenas noches con todos. En esta ocasión les hablaré sobre inmigraciones, específicamente de la judía a Sudamérica. Comencemos desde el punto histórico, donde empezó su expansión. La conquista babilónica empezó en el año 537 a.C. Fue allí en el cautiverio de 70 años, donde se hizo un crecimiento del pueblo judío de aquel entonces. Arco de Tito fue otro suceso histórico en el que hizo una expansión judía. Esto se originó por el incumplimiento de paga de impuestos del país mencionado y una revolución por parte de los rebeldes. Imperio Árabe. Este fue el punto de partida para la primera expansión judía. En el año 511 después de Cristo, fueron llevados a España llamando antes al-Ándalus. La población judía en la Argentina es la más grande de América Latina, la tercera en el continente y la séptima más grande del mundo fuera de Israel. Al año 2006, se calculaba una población de alrededor de 184.500 judíos según algunas estimaciones. Otras, basadas en un informe fundamentado en una muestra de 30.000 hogares, estimaba, en 2005, 233.000 judíos en Buenos Aires y alrededores, basándose en la definición de judío de acuerdo a la ley del retorno de Israel. Según estudios, más de 300.000 argentinos tienen ascendencia judía. Brasil. La historia de los judíos en Brasil es bastante larga y algo compleja, ya que se extiende desde el mismo comienzo de la colonización europea en el nuevo continente. Los judíos comenzaron a asentarse en Brasil desde que la Inquisición llegó a Portugal en el siglo XVI. Llegaron a Brasil durante el periodo bajo el gobierno neerlandés, asentándose en Recife, donde se llevó a cabo la construcción de la primera sinagoga de América, a principios de 1636. La mayoría de estos judíos eran sefardíes que habían huido de la Inquisición en España y Portugal hacia la libertad religiosa de los Países Bajos. Adam Smith atribuyó gran parte del desarrollo de la industria azucarera de Brasil y el cultivo a la llegada de los judíos portugueses, que fueron expulsados fuera de Portugal durante la Inquisición. Según estudios, más de 150.000 brasileros tienen ascendencia judía. La historia de los judíos en Uruguay se remonta a la época colonial. Cuando la Inquisición terminó en 1813, se abrió el camino para judíos, siendo más aceptados allí durante todo el siglo XIX. La afluencia más importante fue durante el siglo XX, debido a las guerras en Europa. La comunidad judía de Uruguay está compuesta principalmente de askenazíes. Tras la Segunda Guerra Mundial, durante la década del 40 y 50 miles de judíos escaparían hacia América. Sin embargo, la comunidad local no se vería beneficiada por nuevas olas de inmigración judía, principalmente por el discurso antisemita del presidente Adolf Hitler, contrastando con la situación histórica, donde Uruguay había abierto sus puertas a los inmigrantes de todas las procedencias. 16.900 uruguayos tienen ascendencia judía. Venezuela. La historia de los judíos en Venezuela comenzó muy probablemente a mediados del siglo XVI, cuando algunos expedientes sugieren que grupos de judíos conversos llegaron en la expedición de Pedro Malaverde Silva. Aunque muchos eruditos enfatizan que no hay evidencia con todo lo descubierto para probar que una comunidad judía existió en Tucacas desde el siglo XVIII, la creencia popular venezolana dice que grupos de sefarditas fueron a Caracas y Maracaibo a partir de 1693 y desapareció sin dejar detrás ningún rastro. Según Abraham Levy, la primera sinagoga en Venezuela fue fundada en 1710 y fue quemada 10 años más tarde por el alcalde de Coro. La comunidad de Tucacas estuvo dirigida por el señor Samuel Hebreo. Tucacas fue el puerto comercial para los holandeses, y por eso establecieron casas, un fortín y una sinagoga en la zona. Los venezolanos que vivían en los alrededores apoyaron la permanencia de los judíos,
pero las autoridades no tomaron en cuenta su opinión. Debido a la proximidad geográfica de Venezuela a los países que habían organizado comunidades judías, por ejemplo las colonias holandesas, también se asume que judíos de Curazao hayan viajado con frecuencia a Venezuela para comerciar mercancías. Hay 10.000 venezolanos descendientes de judíos. Perú. La historia de los judíos en el Perú se remonta a inicios del siglo XX, con orígenes muy diversos como consecuencia de su diáspora. Entre ellos están los alemanes, polacos, rusos, turcos, etc. La mayoría de origen askenazí, con raíces en Europa Central y Oriental, aunque también existen otros grupos étnicos, especialmente de origen sefardí. Con el paso de los años, la población judía en el Perú ha ido disminuyendo, en detrimento de otros lugares en el mundo, principalmente Israel. La población hebrea en el país andino está compuesta por aproximadamente unos 12.000 miembros, de los cuales, más del 96% se concentra en la capital peruana, donde la comunidad cuenta con 3 sinagogas, de las cuales, 2 son askenazíes, una alemana y la otra rumana, y la otra es sefardí. De las 3, 2 pertenecen a la corriente ortodoxa, mientras que la restante, la alemana, pertenece a la corriente mazortí. Existen 22.000 peruanos descendientes de judíos.